Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a seguir con la serie que tenemos empezada. Y quiero que vaya al capítulo 13 del libro de Mateo. Los primeros 9 versículos son nuestro texto base, pero vamos a leer solamente 2 versículos en esta tarde porque esto es lo que vamos a nosotros a contemplar. Versículos 5 y 6. La Biblia dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor les bendiga. Como han podido observar, a la luz de los 2 versículos que hemos contemplado, hoy vamos a hablar sobre esta porción en la cual cayó la semilla. El día de ayer dimos inicio a esta serie de mensajes que trata acerca de la parábola del sembrador. Ayer hablamos de esa parte donde cayó la semilla, que es junto al camino. ¿En qué consistía todo eso? Yo no voy a hablar sobre eso. Si usted se perdió el mensaje, puede ir ahí a YouTube y buscarlo y escucharlo. Ahora nos vamos a enfocar a hablar en esta segunda porción, que son los que fueron sembrados junto a los pedregales. Y como ayer mismo lo establecí, nuestro Señor explicó las parábolas, explicó esta parábola. Así es que esto hace más fácil nuestra obra en esta tarde y vamos a ir a la explicación de nuestro Señor y quiero que la lea usted conmigo. En ese mismo capítulo 13 del libro de Mateo, en el versículo 20 y 21, nuestro Señor explicando esta parábola y explicando quiénes son los que cayeron junto a los pedregales, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Quiero que pare ahí. Si ustedes no han olvidado, acá, cuando estamos hablando de estas 4 porciones donde cae la tierra, estamos hablando de que son figuras de un corazón. Si usted está escuchando el Evangelio, usted se va a encontrar en una de estas figuras y debe de prestar atención. Todos debemos de prestar atención. Debemos recordar que de estas 4 figuras, 3 son ineficientes. 3, cae la semilla, cae la palabra del Señor y no produce un fruto en lo absoluto. Ahora, si usted quiere heredar el reino de los cielos, debe de tener cuidado. Si usted quiere agradar al Señor, debe de tener cuidado la forma como escucha. Vamos a entrar, hermanos amados, y permítanme hablar un poco en el contexto de lo que nuestro Señor está relatando. Y en ese sentido en estricto del contexto de la figura, nuestro Señor nos muestra una porción de tierra que en su interior está llena de pedregales. O, por decirlo de esta forma, rocas o peñas. Ahora, por fuera se ve una tierra buena para cosechar, pero por dentro hay piedras, hay rocas o hay peñas. Hay un obstáculo ahí. Estas rocas y estas peñas, que son un obstáculo, dejan una superficie de tierra pequeña sobre la roca o poco profunda. Cuando la planta empieza a germinar y sus raíces empiezan a expandirse o a brotar, estas rápidamente se encuentran con ese obstáculo interno. Ahora, eso es algo deficiente para el crecimiento de esta planta. Ese es un elemento negativo en esta figura que el Señor está usando. Ahora bien, quiero que entienda lo siguiente.
A pesar que ese elemento negativo, porque es esas rocas que están por dentro y no se miran, están ahí obstaculizando. A pesar que no se ven desde afuera, son dañinas para el crecimiento de esta planta. Es tal el punto que esas pedregales no permiten que la planta tome humedad, como dice Lucas en los versos paralelos o el pasaje paralelo, y no permite que agarre esos nutrientes de la tierra. Entonces la planta no tiene otra opción más que crecer para arriba solamente. Pero cuando el sol sale y empieza a dar sus rayos con todo su esplendor y fuerza, ¿qué es lo que sucede? La planta se muere. Y de hecho, permítame decirle esto, en esta parábola el sol es una figura de tribulación y persecución. Ahí hay otro elemento negativo. En esta porción de tierra que nosotros estamos observando, donde cae la semilla, que es la palabra de Dios, como establecimos el día de ayer, hay dos elementos negativos para que la palabra del Señor haga el efecto que tiene que hacer. Hay un elemento que no se mira, un elemento que está adentro de la tierra. En este sentido, un elemento que está dentro del corazón del ser humano. Luego está otro elemento negativo externo, las dificultades, la tribulación, la angustia. El día de ayer, cuando observamos a los que estaban plantados junto al camino, también vimos dos elementos. El corazón era muy duro y no permitía que la palabra del Señor entrara. Y la palabra quedaba expuesta. Y el segundo elemento negativo era Satanás, que llegaba a quitar las cosas. Oh, hermanos amados, la Biblia dice que los valientes son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Si usted cree que quiere ser un cristiano y no se tiene que esforzar, usted no ha entendido a la lucha mortal a la cual está entrando. Es una lucha en la cual su vida, pero no es esta vida terrenal, pues al fin y al cabo los cristianos nos vamos a morir en esta vida. Es una lucha por la vida eterna. Si por esta vida tenemos que luchar cada día, enfrentarnos a grandes desafíos, que tenemos que conducir para allá, para acá, nos enfrentamos a grandes nevadas, a grandes soles, a grandes dificultades, a grandes sufrimientos, a enfermedades, y nos agarramos con todo lo que podemos para mantener esta vida. Es parte de la naturaleza del ser humano. Es parte. Cuánto mayor no es la lucha espiritual para heredar la vida eterna. Pero como lo dije el día de anterior o el día de ayer, las personas olvidamos eso. No pensamos en las cosas espirituales, en las cosas eternas. ¿Y a Satanás le agrada eso? Yo quiero y espero en el Señor, que después de esta serie de mensajes, todos pensemos en las cosas externas, en las cosas espirituales. Ayer vimos dos elementos negativos si usted va a ser cristiano. Ahora aquí hay otros dos elementos negativos. Esos pedregales y ese sol que está quemando a la planta porque no tiene esa raíz. No le permite ser fuerte. Ahora bien, quiero que comprendan lo siguiente. Y acá vamos a salirnos ya de la introducción y de ese contexto en el cual el Señor nos está enseñando acerca de esa figura. Quiero que comprendan lo siguiente. En el cristianismo hay dos cosas que se nos prometen. No es salud y no es plata. No, la Biblia no nos promete eso. La Biblia nos promete la gloria y la cruz, hermanos amados. La gloria y la cruz. El cristianismo, en toda la escritura, si usted lee la escritura, usted va a encontrar que por todos los lugares se nos habla de que va a haber tribulación, de que va a haber persecución. Es algo
que se nos ofrece juntamente con la gloria. Usted no puede tener gloria si no va a pasar por la angustia, si no va a pasar por la persecución, por la tribulación. Aunque claro, muchas de las iglesias pentecostales y aún las que no se llaman pentecostales, pero tienen la doctrina pentecostal carismática, le dicen, bueno, si eres cristiano no te tienes que enfermar. Si eres cristiano no tienes que sufrir. Si eres cristiano no debes de tener ningún tipo de padecimiento. Si eres cristiano vas a tener plata. Si eres cristiano vas a tener grandes logros aquí en la tierra. Esa no es la doctrina bíblica. Esa no es la enseñanza de Cristo. Martin Lloyd Jones dice que cuando las personas seguían a Cristo, pareciera que en la Escritura encontramos que Cristo les ponía una traba para que contemplaran cuánto les iba a costar el seguirle. Y saben ustedes de que Cristo ha sido bien sincero con todos aquellos que quieren seguirle. Él les ha dicho, ¿han contemplado cuánto les va a costar el seguirme? Es que les va a costar algo. Y a medida que vayamos desarrollando este mensaje, usted va a observar. Es porque no tenemos un espíritu analítico de lo que el Señor dijo en su palabra, que somos encontrados fuera de lugar en todo momento. Es porque no nos damos el tiempo para meditar en lo que el Señor dice en su palabra. Leemos de corrido sin importar lo que está diciendo. No nos importa el espíritu del texto. Nos importa solamente adorar al texto, pero sin espíritu. Y eso no puede ser así. Amamos la Biblia porque ella nos presenta a Cristo, pero no adoramos a la Biblia. No somos adoradores de un libro. Amamos a la Biblia porque ella nos muestra la gloria de Cristo, porque en ella observamos a Cristo. Ahora, quiero que comprendan lo siguiente, como lo dije anteriormente. En el cristianismo, a usted y a mí se nos ofrece tribulación y persecución. En ocasiones, a esto se le denomina el sacrificio del discipulado, a lo que nuestro Señor le llamó que debíamos de tomar la cruz y seguirle. En el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 34 al 38, el Señor dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Está escuchando lo que dice ahí? Niéguese, deje esa soberbia y deje ese amor propio. Niéguese. ¿Usted quiere ser de Cristo? Permítame decirle una cosa. Cristo no lo quiere con soberbia. La Biblia dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él no quiere a personas que se aman a ellos mismos más que a Cristo. Pero hay muchos cristianos que se aman más ellos de los que aman a Cristo. Y Cristo dice, no, yo no te quiero así. O me lo entregas todo o no me entregas nada. No me gustan las cosas a medias. Y vamos. ¿A quién le gustan las cosas a medias? A nosotros no nos gustan, pero pretendemos darle a Cristo medias cosas. Esa es hipocresía a un alto nivel. Esa es maldad, porque nos ofenden cuando se nos ofrecen medias cosas. Pero pretendemos que Cristo no se va a ofender con nuestra actitud hipócrita. Eso es terrible. Entonces, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tome su cruz. Esa es una figura de sacrificio en el contexto en el cual nuestro Señor dijo esto. Porque esa era la peor forma de ejecución en el mundo romano. Era una ejecución con dolor, con vergüenza. Porque usualmente a las personas que ejecutaban, las ejecutaban desnudas y quedaban ahí por días antes de morir. Era una muerte lenta y dolorosa. El Señor dice, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pareciera, y Satanás dice en estos días, si tú le das la vida a Cristo, la vas a perder. El Señor dice, no, no la vas a perder, la vas a ganar. Para el mundo y para los estándares del mundo y la forma en cual el mundo mide las cosas, sí, tú estás perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque no te vas a emborrachar, porque no vas a andar en fornicación, porque no vas a andar en adulterio, no vas a andar en maldades, no vas a andar robando, no vas a andar haciendo todo tipo de cosas condenables en las Escrituras. Y el mundo dice, una vida así austera, no, yo no la quiero. Pero nosotros sabemos lo que significa una vida así. Sigue diciendo el Señor en el verso 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esa es una pregunta que nosotros nos deberemos de hacer. ¿De qué sirve que multiplique lo que tengo acá si al final de mi vida me voy al infierno? ¿Tiene dinero? ¿De qué sirve que tenga más si se va al infierno? Tiene una casa muy linda. ¿De qué sirve que tenga 2 o 3 y se va al infierno? Se ríe acá por algunos años, algunas décadas, y después por la eternidad va a llorar y se va a lamentar. ¿De qué sirve? Sigue diciendo el Señor en el verso 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le podemos ofrecer al Señor para rescatar nuestra alma sin Cristo? Él le dijo a Israel, si yo tuviera hambre no les pediría a ustedes, porque mío es todo, le dijo. Siendo que todo es del Señor, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué? No se puede. El Señor sigue diciendo de aquellos que no están dispuestos a tomar su cruz y ir en pos de Cristo, de aquellos que no están dispuestos a negarse a sí mismos, de aquellos que no están dispuestos a dejar el orgullo y el amor propio, porque el que se avergonzare de mí, los que no están dispuestos a hacer eso se están avergonzando de Cristo. El que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera, dice el Señor. Escuchen esto. El mundo dirá, esta es la mejor generación. Pero Dios en carne dijo que esta era una generación adúltera. Usted va a decidir con qué definición de generación se va a quedar. Si con la generación que define Satanás o con la definición de generación que da el Señor Jesucristo. Satanás dice, son los más sabios. El Señor Jesucristo dice, es una generación adúltera. Satanás dice, son los más elocuentes. El Señor dice, son adúlteros. Satanás dice, oh, ellos son los mejores. Y si tú no estás con ellos, estás muerto. Pero el Señor dice, esta generación adúltera será contada aquel día entre los malditos que serán condenados por cuanto no creyeron en mí. El mundo da su definición, pero Dios da su definición. Y usted tiene que pensar qué definición va a aceptar. Porque en este momento usted ha aceptado una de esas dos definiciones. Quiera pensar en eso o no, lo ha hecho. O se identifica con el mundo, un mundo caído, un mundo que está caracterizado por la maldad y la perversidad. O se identifica con el verdadero y genuino cristianismo. Y usted tiene que decidir a qué Señor va a servir. El Señor sigue diciendo, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Él viene, hermanos míos. Él viene. Yo espero que ninguno de los que me escuchan en esta hora pierda
esta doctrina. Cristo viene nuevamente. Y es mejor que seamos encontrados revestidos de Él y no desnudos. El apóstol Pablo entendía eso. Él todo lo tenía por basura con tal de ser encontrado en Cristo, con tal de ser encontrado revestido de Cristo. Hay personas que pretenden ser encontradas en Cristo, pero no están dispuestas a tener una vida pecadora y malvada por basura. Eso no es correcto. La Biblia no enseña que eso es correcto. Ahora, como lo dije anteriormente, en el cristianismo se le va a ofrecer tribulación, persecución y sacrificio en el discipulado. Eso lo debe de tener claro. Un cristianismo sin estos elementos es a lo que Pablo le llamó en el libro de Gálatas un cristianismo diferente. Otro cristianismo. Ese otro cristianismo está en muchas iglesias en esta hora, de muchos púlpitos. No hablan de un sacrificio cristiano. No hablan de que te vas a enfrentar a la dificultad y a la persecución. No hablan de nada de eso. Debemos de tener cuidado lo que escuchamos. Y como decía el gran Spurgeon, hay predicadores a los cuales Satanás les aplaude para que prediquen más duro. ¿Por qué causa? Porque no están enseñando la palabra del Señor. Y tienen embotadas las almas de las personas. Los engañan con lo que están diciendo. Quiero que comprendan lo siguiente, hermanos míos. Solamente los apóstatas dejan o abandonan a Cristo por causa de la tribulación. Solamente los apóstatas dejan y abandonan a Cristo por causa de la persecución. Solamente los apóstatas abandonan a Cristo por causa del sacrificio del discipulado. Los verdaderos cristianos no hacen eso. Los verdaderos cristianos no hacen eso. Cuando el verdadero cristiano escucha la doctrina pura del Señor Jesucristo que demanda una vida de entrega total a Jesucristo, el verdadero cristiano dice amén. Está dispuesto a entregarle su vida. Los apóstatas no lo quieren hacer. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan y en el versículo 66, la Escritura dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, ya no andaban con Jesucristo. ¿Por qué? No les gustó la doctrina de Jesucristo. ¿Cuántas personas cuando Cristo los enfrenta con el sacrificio del discipulado no están dispuestos? Algunos hasta dejan de ir a la iglesia. Algunos se vuelven apóstatas. No es ese el sentir de un verdadero cristiano. En el versículo 67 el Señor dice: entonces Jesús a los 12, dijo el Señor a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que comprendan eso. Quiero que entiendan eso. No es la característica de un verdadero hijo de Dios huir ante el sacrificio del discipulado. No es la característica de un verdadero hijo de Dios fracasar ante la tribulación o ante la persecución. No es esa la característica. En el contexto de ese capítulo 6 del Evangelio de Juan, habían masas de personas que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo.
La pregunta es, ¿por qué le seguían? Es sencillo. Le seguían por sus milagros, por sus sanidades. Le seguían por la alimentación que hacía, las grandes alimentaciones. Le seguían porque expulsaba demonios, porque incluso resucitaba personas. Y cuando el Señor demandaba de ellos una entrega total, ¿qué decía? Bueno, no es suficiente las señales que nos has dado. No es suficiente. ¿Se imaginan? Básicamente Cristo había acabado de una forma total con la enfermedad en sus tiempos. ¿Y qué sucedía? Para ellos no era suficiente. Es una gran hipocresía. Cuando ellos le estaban siguiendo al Señor Jesucristo por la comida, el Señor les dijo, ustedes están acá por el pan que comieron ayer. Comieron y se saciaron. Es por eso que están. Trabajen por la comida que a vida eterna los lleva, les dijo él. Y ellos dijeron, bueno, si es una obra, estamos dispuestos. Él les dijo, la obra de Dios es que crean en mí. Esa es la obra de Dios. Ellos rápidamente dijeron, bueno, ¿cómo vamos a creer en ti? ¿Qué señal haces? Es cierto, comimos pan ayer, pero ¿qué es eso comparado a lo que Moisés hizo con nuestros padres? Moisés le dio de comer a nuestros padres 40 años. Tú nos das un día y nos dices, ¿creas en mí? Les voy a decir una cosa. Para un corazón no regenerado, ninguna obra del cielo es suficiente. Para un corazón hipócrita que no está dispuesto a entregarse a Cristo, ninguna obra del cielo es suficiente. ¿Se acuerdan del rico? Cuando estaba en el cielo y dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro, que les enseñe, que les predique. Él dijo, no, ahí tienen a Moisés. Ahí tienen a Moisés. ¿Y qué dijeron ellos? No, dice. Si alguien se levanta de entre los muertos, entonces ellos van a creer. ¿Qué dijo el padre Abraham? Si no creen a Moisés y a sus escritos, no van a creer ni aún aunque se levante alguien de entre los muertos. ¿Cuál es la excusa que nosotros estamos presentando para entregar la vida al Señor? Me pregunto, ¿cuántos de los que me escuchan en este momento están siguiendo a Cristo por una motivación incorrecta, por una motivación egoísta? Y prueba de ello es que nunca están dispuestos a dar ese último paso. ¿Cuál es ese último paso? Una entrega total a Jesucristo. Tomar nuestra cruz y padecer por el nombre de Cristo. Padecer por el Evangelio. Y siendo, hermanos míos, siendo muy sinceros nosotros en esta hora, ¿cuál es el gran padecimiento que sufriríamos acá? No vamos a perder nuestros hogares, no vamos a perder nuestras casas, nuestros trabajos o algo por el estilo. El Señor simple y sencillamente dice, ámenme a mí más de lo que se aman ustedes. Dejen la soberbia. Dejen el pecado. Sean obedientes a mí y denme su fidelidad a mí. Confíen en lo que yo establezco. Ahora, quiero que observen. Uno
de los pasajes paralelos a nuestra porción. Lucas capítulo 8, versículo 13, hablando de esto mismo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Quiero que pare ahí. Este texto nos dice claramente que aquí se están refiriendo a apóstatas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos contemplado como apóstatas? Como personas que estamos profesando ser cristianos, pero que somos apóstatas. Yo creo que ninguno. ¿Cuántos estarían dispuestos a contemplarse como apóstatas? Dios nos libre, ninguno. El problema es que acá la Escritura nos está diciendo de que hay algunos que se identifican con Cristo, pero que son apóstatas. Y acá se nos está explicando. Usualmente, como el antinomianismo tiene mucho auge en nuestros días, y ahora vivir sin la ley de Cristo es algo común entre los cristianos y creerse cristianos. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. En este versículo 13 de ese capítulo 8 del Evangelio de Lucas, se nos dice claramente que estos apóstatas creen por algún tiempo. Creen por algún tiempo. Recuerden que un apóstata es aquel que abandona el verdadero cristianismo, la verdadera enseñanza de Cristo. El apóstol Pedro en su segunda epístola dice de que son seducidos en el capítulo 2, versículos 18 al 22, con palabras infladas y vanas. Se les seducen con concupiscencias de la carne. Se apartan y abrazan el error, el engaño, en lugar de mantenerse en la verdad. Son hechos esclavos del pecado. De tal forma que el pecado endurece sus corazones y no están dispuestos a escuchar a Cristo. Y cuando Cristo habla de ese verdadero y genuino cristianismo, ellos no están dispuestos a entrar. Esas personas de las cuales se está hablando en esa porción que se refiere a los que fueron sembrados junto a pedregales. Esas personas quieren o hacen, mejor dicho, una falsa profesión. Y debemos de entender lo siguiente. Lo que es falso será falso y seguirá siendo falso. Lo falso no es verdadero. Los falsos cristianos quieren un cristianismo sin cruz, sin aflicción, sin persecución. Cuando Cristo demanda todo de ellos, ellos simple y sencillamente se apartan del verdadero Jesucristo. ¿De cuántos de ustedes Cristo está demandando esa fidelidad total y lo ha hecho por años y años y años? ¿Y cuántos de ustedes han puesto excusa tras excusa tras excusa y siguen dándose excusas? Eso no es cristianismo. Eso es anticristianismo. Eso no constituye un verdadero cristianismo. Es que lea 2 de Pedro 2, versículo 18 al 22. Eso no es cristianismo. Que ande en el pecado y se crea cristiano.
Ese es el peor engaño que Satanás le puede dar. Según lo que establece Lucas en el capítulo 8 y versículo 13 que leímos anteriormente, esos apóstatas escuchan el evangelio, creen por algún tiempo, son obedientes por algún tiempo, hablan del evangelio por algún tiempo, pero todo es parcial. El verdadero cristianismo no es parcial, amigos míos. Ustedes escuchan esa doctrina. En el mundo lo importante es participar, no ganar. En el cristianismo usted tiene que correr para ganar, no por participar. En el cristianismo se tiene que esforzar. Se tiene que esforzar lo más que usted pueda para alcanzar la vida eterna. Y eso le va a costar. Tiene que hacer sacrificios para ganar la vida eterna. Eso le va a costar. Como lo he dicho anteriormente, le va a costar su soberbia. Le va a costar su amor propio. Le va a costar el pecado. Todo eso tiene que quedar afuera. No lo puede traer al cielo. Es que el cielo no sería cielo con esos elementos, hermanos míos. ¿Se imagina esta iglesia llegando con amor propio al cielo? Vemos a Cristo en su trono y nos diríamos, ese trono es tan excelso que nosotros estaríamos mejor que Cristo ahí. ¿Se imagina esta iglesia llena de soberbia en el cielo? ¿Por qué hemos de adorar a Cristo si nosotros somos hermosos también? Más que la Escritura dice que seremos igual a Él porque le veremos tal como Él es. Vamos a brillar por la gloria de Él, hermanos míos. Y allá llenos de soberbia diríamos eso. A nosotros nos deberían de adorar. No, hermanos míos, no, amigos míos. No hay cielo con soberbia, ni con amor propio. No hay entrada al cielo. Ahora, volviendo a nuestra porción base, Mateo 13, y donde nuestro Señor explica la parábola, versículos 20 y 21. Dice el texto, y el que fue sembrado en pedregales, ya hablamos sobre eso, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hemos hablado de estos que están oyendo la palabra, pero abandonan la fe. Apóstatas. Pero observe lo que dice ahí. Al momento la reciben con gozo. Quiero que pare ahí por un segundo. Y quiero hablar sobre este asunto por un momento. De aquí, nosotros llegamos al entendimiento que hay un gozo verdadero y un gozo falso. ¿Ha pensado en eso? En el cristianismo hay un verdadero gozo y un gozo falso. Y muchos de los que manifiestan ese gozo verdadero están en la iglesia porque son verdaderos cristianos. Pero muchos de esos que presentan ese falso gozo igual están ahí en la iglesia. Entonces, ¿cómo identificamos a los unos de los otros? ¿Cómo sabemos dónde radica la diferencia? ¿Cómo sabemos si su gozo es verdadero o es falso? Porque solo los que tienen ese falso gozo son apóstatas. Los que son verdaderos cristianos manifiestan un verdadero gozo. ¿Saben ustedes que en nuestros días esta doctrina se ha perdido de vista? Parece en nuestros días que si una persona presenta un gozo externo, y ahí debe de observar, ahí usted puede encontrar una diferencia entre el verdadero gozo y el falso gozo. Hay un gozo que solamente es externo. Parece que en nuestros días las personas que manifiestan un gozo externo en la iglesia son verdaderos cristianos. Pero
La palabra de Dios no expresa eso. La palabra de Dios nos dice que si usted presenta un gozo externo, usted es verdadero cristiano. Aquí se nos da un llamado de atención. Aquí se nos dice de que debemos de prestar atención. Prestar mucha atención. Ahora, permítanme ayudarles un poco con esto para que usted diferencie entre un gozo falso y un gozo verdadero. Y quiero que comprenda esto. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 30 y capítulo 32, la escritura dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno al otro, o el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Quiero que pare ahí. Ese texto nos ha dicho en síntesis que esos que presentan ese gozo falso parecen verdaderos cristianos. Tienen una apariencia de cristianos. Pablo les dice a la iglesia de los Corintios que no es cosa de maravillarse o admirarse que esos falsos predicadores se vean como discípulos de Cristo, pues el mismo Satanás se viste como ángel de luz, dice el apóstol. Ahí el Señor dijo de que estas personas, estos israelitas impíos, venían delante de Ezequiel como que era pueblo mío, dice. Hay muchos de los que presentan ese gozo falso que se ven como verdaderos cristianos. Parecen que son del Señor. Expresan un gozo externo. Oyen la palabra de Dios y hasta la anhelan. En esa porción de Ezequiel dicen ellos: venid, dicen ellos. Vamos a oír qué palabra de Jehová hay. Y acá era Isaías 33, no sé si dije Isaías 33 o 32, pero era Isaías 33, si me equivoqué, en la porción 33, verso 30 al 32. Esto que manifiestan este gozo falso, presentan cierto interés por la palabra de Dios. Es probable que muchos de ellos, cuando manifiestan ese gozo externo, gritan mucho: amén, aleluya, gloria a Dios en los cultos. Especialmente en estas iglesias donde he escuchado y digo: Dios mío, parece que estas personas nunca han escuchado lo que la Biblia dice, o nunca lo han leído, nunca lo han estudiado. Hay muchas iglesias en las cuales, si la iglesia no grita amén, aleluya, gloria a Dios, los predicadores están ahí martillando. Como no se goza, no dice amén. Como no se goza, no dice aleluya. Como no se goza, no dice gloria a Dios. Hay predicadores que si no escuchan un amén en su sermón, pareciera que el sermón de ellos no es aprobado. Eso es una gran locura, una gran insensatez. Si ustedes me preguntan: Giovanni, ¿tú para quién predicas? Yo no predico para ustedes, predico para el Señor. Ustedes pueden aprobar lo que yo diga, pero ¿qué importa si el Señor no lo aprueba? Es el Señor el que tiene que aprobarlo. Yo espero que ustedes reciban la bendición del cielo. Pero debemos de entender que cuando un mensaje es predicado, es el Señor el que lo va a aprobar y no los oyentes acá.
Eso parece que no lo entienden muchas iglesias. Hay muchos que presentan un gozo falso y les gusta orar mucho. Tienen muchos sentimientos bonitos, muchos buenos propósitos, muchas emociones, mucha algarabía. Pero está ese elemento que manifiesta que su gozo es falso. Tienen una obediencia parcial. En síntesis, son desobedientes a la palabra del Señor. Y aunque en muchos sentidos hay falsos que son diestros en el arte de mentir. Dice el apóstol Pablo que algunos hipócritas y malvados hasta el final se va a descubrir que son apóstatas. Estos falsos que manifiestan mucho de ese falso gozo tienen como característica que siempre andan en sus vanidades. Piensa en estos ejemplos. Si eres un predicador o un maestro, tu gozo consiste en que solo tú enseñes. Cuando alguien más enseña, eso no es un gozo. Tu gozo consiste solamente en enseñar en las grandes congregaciones, donde no te tienes que esforzar ni hacer nada más que te aplaudan. Para mí es una locura esas grandes congregaciones que tienen 20, 30 predicadores y donde hay falta o necesidad de la palabra del Señor en otros lugares y nadie está dispuesto a moverse. Ellos sienten gozo al ser los preeminentes ahí, pero no sentirían gozo a ir a predicarle a uno o dos personas. Eso no es un gozo producido por el Señor, déjenme decirles. Algunas otras personas sienten celo de sus hermanos cristianos. Como lo dije anteriormente, si predican. Otros que son los encargados de cantar en las congregaciones sienten gozo si ahí otro, si ellos cantan, pero si llega otro a cantar, ya no sienten gozo, ya no sienten alegría, sienten envidia. Eso no es un verdadero gozo. El apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y verso 14 al verso 18. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo no le importaba su condición. No le importaba que él no fuera el predicador. A él le importaba que Cristo fuese anunciado. Él no se goza de que los falsos estén predicando. Se goza que los verdaderos estén predicando. Pienso y he visto en tantas congregaciones como muchos falsos cristianos, porque es que no se puede decir de otra forma, sienten envidia de los mismos que cristianos. Eso no es un verdadero gozo, hermanos míos. No nos equivoquemos. ¿A quién le queremos mentir? Hablemos por un momento del verdadero gozo, porque sin lugar a dudas,
El tiempo se me está escapando y tengo que avanzar. ¿Qué podría decir acerca del verdadero gozo? Les diré qué dice la Escritura acerca del verdadero gozo. La palabra del Señor le llama con gozo del Espíritu Santo. Esa es una hermosa expresión. El verdadero gozo cristiano. Al verdadero gozo cristiano, la Biblia le llama con gozo del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre ese gozo del Espíritu Santo y el gozo que es según la carne, hermanos míos. El gozo según la carne es egoísta, es hipócrita, es falso, es necio, es desleal, es envidioso. ¿Cómo será ese gozo del Espíritu Santo? Observe lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que vosotros no tenéis necesidad de hablar nada. Quiero que pare ahí. Observe esas características de los que presentan ese verdadero gozo cristiano, ese gozo del Espíritu Santo. Son imitadores del Señor. No solamente son imitadores del Señor, sino que son imitadores de esos personajes bíblicos. Ahora se escucha en las iglesias, no podemos ser igual a los apóstoles, no podemos ser igual a los personajes bíblicos. Eso era para ellos. Alguna persona que estaba corriendo, vamos a decirlo de esta forma, porque ahora así se ve, para ser pastor en una iglesia, dijo, bueno, el único requisito para ser pastor que se cumple ahora es ser marido de una sola mujer. Los demás ya no se cumplen. Eso es falso cristianismo. Los mandamientos del Señor y los requerimientos del Señor para los cristianos, para los pastores, para los diáconos, no tienen fecha de caducidad. No tienen fecha de caducidad. No significaba que esos mandamientos iban a estar ahí por un par de años. Quizás por 500 años y ya después se acababa. No nos equivoquemos. Esas personas que observan y se acercan de esa forma a la palabra del Señor, ni tan siquiera debería de ser escuchadas una sola palabra en las congregaciones. Esos son los que se meten de una forma encubierta y trastornan la fe de iglesias, casas enteras. Pero miren estos que tienen ese gozo del Espíritu, son imitadores del Señor. Y ellos son imitadores de los verdaderos cristianos. Pienso en esta iglesia de Tesalónica, cuando se le escribió esta primera epístola. ¿Recuerdan ustedes que esta era una iglesia que fue fundada en 3 días de reposo? Esta es una iglesia a la cual no se le había enseñado tanto como a la de Éfeso, pero era una iglesia que amaba al Señor y que daba grandes ejemplos. Esta iglesia es una iglesia que puede dejar arrastrada en el piso a la iglesia moderna. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos enseña y se nos sigue enseñando día tras día, palabra tras palabra, noche tras noche, tarde tras tarde, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, década tras década y seguimos siendo los mismos impíos. Y Pablo le dice a esta iglesia que les enseñó durante 3 días de reposo, ustedes son imitadores de nosotros, los verdaderos apóstoles y del Señor Jesucristo.
He conocido cristianos que son impíos con toda la extensión de la palabra. Y los mismos cristianos impíos les excusan. Es que no sabe el hermanito. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Al infierno se van a ir con ese. Ja, ja, ja. Pablo no condena que esta iglesia sea impía. Ellos tenían muchas preguntas de la fe cristiana. Ellos podían ser considerados quizás como personas nuevas en la fe, niños en la fe, pero no impíos. Los niños en la fe no son impíos, señores. Los verdaderos cristianos se ven como cristianos. Y eso es algo que acá en esta iglesia se recalca en todo momento. Dice la palabra del Señor de que esos que presentan ese gozo del Espíritu Santo reciben la palabra, eso es, son obedientes sin importar las pruebas. Hay cristianos que dicen, bueno, yo fuera obediente si no tendría que perder algo. Eso no es verdadero cristianismo. Esos que tienen ese gozo genuino son obedientes sin importar el sacrificio o la tribulación. Esos que presentan ese verdadero gozo del Espíritu Santo no son murmuradores a pesar de su condición. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 10 y versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos cristianos que en las iglesias se gozan gritando, si se enferman, murmuran contra el Señor? ¿Por qué yo? Yo me hinco. Yo diezmo, yo ofrendo, yo soy el primero que llego a la iglesia, yo no me pierdo ningún culto, yo uso una falda larga, yo uso un pantalón planchado, yo uso una corbata y no sirve el aire, Señor. Tú sabes lo que eso significa, hace calor. Tú sabes. ¿Por qué yo? ¿Por qué no la vieja que está ahí o el viejo que está ahí a la par mía? ¿Por qué él no se enferma? ¿Por qué los hijos de él están todos gordos y yo tengo necesidad? Y solo porque gritamos en el culto nos consideramos que somos verdaderos cristianos. Dios mío, ¿qué tan alejado es el cristianismo bíblico del cristianismo que se vive en estos días? ¿Qué tan alejado? Cualquiera sea la condición que tengamos, nunca es suficiente. Pienso en el testimonio de John Bunyan cuando fue llevado al cielo y al infierno. Que el ángel le dijo, donde el Señor concede su presencia, ahí es el cielo. ¿Qué significaría si nosotros comprendiéramos eso? ¿Qué significaría si comprendiéramos que donde el Señor da su presencia, ahí es el cielo? Es que solo si eso es verdad, Juan Bunyan podía pasar esos tantos años en la cárcel lleno de alegría. Es que solo quien ha entendido eso y ha reconocido en su corazón que donde el Señor manifiesta su presencia, ahí es el cielo, puede decir, cualquiera sea mi condición, tenga o no tenga, estoy contento. He aprendido a vivir cualquiera sea mi condición. Hay cristianos que no viven si les falta o si tienen necesidad. Debemos de prestar atención, hermanos míos. Esos que presentan ese verdadero gozo están dispuestos a agradar a Cristo sin importar el sacrificio que tengan que hacer y lo que a ellos les cuesta. Para ellos el gozo es agradar a Cristo.
Ese es un gozo santo. Es que si tenemos el Espíritu de Cristo no podemos tener un gozo diferente. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, escuchen eso, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Cristo iba camino a la cruz, él no veía la cruz. Él no veía la cruz. Él miró al futuro. Él lo vio a usted, a mí y a todos los que tienen una verdadera fe genuina. Nos vio en la gloria, hermanos míos. Y al vernos en la gloria, Él fue con alegría, con gozo a la cruz, porque sabía que esa era la única forma en la cual nos iba a dar vida. No le importó el oprobio. Lo menospreció. No le importó el sufrimiento de la cruz. No le importó la vergüenza. No le importó que su Padre Santo iba a poner su rostro contra él. Nos quiso dar vida, hermanos míos. Él quiso hacer la voluntad de su Padre y darnos vida a nosotros. Es que cuando Cristo nos dice a nosotros, si tenemos un genuino gozo, dejen la soberbia, la vamos a dejar. Y cuando Él nos dice, dejen el amor propio, lo vamos a dejar. Van a sufrir por mi causa, lo vamos a hacer con alegría y con gozo. Van a ser perseguidos por mi causa, lo vamos a hacer con alegría y con gozo. Porque no estamos viendo en esta vida. Estamos viendo en el futuro. Estamos viendo a la eternidad. Y vemos al Señor Jesucristo. Oh, qué día tan glorioso será ese. No hay día ni habrá día como ese día. El problema es que hay muchas personas que no miran hacia ese día. Hay personas que están miopes. No pueden ver más que lo que está en esta vida. Eso es terrible. Que el Señor nos ayude, que eso no suceda en nuestra vida. Espero que usted haya entendido sobre la diferencia de ese gozo verdadero y genuino. Creo que se podrían decir más cosas. En el futuro voy a venir y voy a hablar sobre estas dos cosas con más extensidad. Eso es un preámbulo, eso es una introducción, vamos a decirlo. Yo voy a seguir con mi tema acerca de esta porción que fue sembrada en pedregales. Dice el Señor, explicando en ese versículo 20 del capítulo 13 de Mateo y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero ese es un falso gozo, como hemos visto. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hablemos por un momento sobre eso de que no tienen raíces. Esto significa que nunca se alimentaron de la palabra de Dios, la cual es santa y bendita. Hay que tener un corazón malo para no alimentarse de la palabra del Señor, la cual es santa y es bendita, hermanos míos. Amigos míos, estas personas nunca absorbieron un solo nutriente espiritual de la palabra que salva. Y si tú o usted no recibe ni un solo nutriente espiritual de la palabra que salva, ¿qué le va a salvar? ¿Qué? Nada.
Recuerden ustedes que los pedregales constituyeron las aflicciones, las persecuciones, la soberbia y el amor propio. Esos grandes pedregales fueron esas grandes trabas y obstáculos que no permitieron que esas raíces crecieran y se nutrieran de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que en esta hora usted no le está permitiendo que la palabra crezca en su corazón y que usted sea más espiritual y que ame más al Señor y que viva para el Señor? ¿Aflicción? ¿Persecución? Vamos a descartar la persecución. No creo que haya persecución aquí en América. ¿Aflicción? ¿Qué tipo de aflicción si la refri siempre está llena? Algunos tienen 2, 3 trabajos y ni tan siquiera le damos un momento al Señor por vivir trabajando todo el momento. Así que podríamos descartar esas dos dificultades. Pero algunos están llenos de soberbia y de amor propio. Esos son esos pedregales que están dentro en el corazón que no permiten que la palabra brote. Que el corazón se nutra de esa palabra. Deben de tener cuidado. Pueden estar identificándose con el cristianismo en este momento, pero más temprano que tarde va a llegar el momento de dificultad, la angustia, la prueba, y van a fracasar. Va a llegar en el momento en el cual el Señor va a decir: el hacha está a la raíz del árbol. El árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Saben ustedes a cuántas personas he conocido que se han acercado a esta iglesia y el Señor les ha llamado y les ha llamado y les ha llamado en misericordia y han sido rebeldes y esas personas han sido desgajadas? Unos huyendo, otros en la cárcel, otros perdiendo, hermanos amados, la conciencia. ¿Quién más será desarraigado de esta iglesia por soberbia? ¿Quién más? ¿Quién más por no dejar la soberbia y el amor propio? Ahora, hay un problema si usted no tiene raíces en el cristianismo. Va a crecer para arriba nada más y su cristianismo externo va a parecer verdadero. Pero el Señor no solo mira lo de afuera. El Señor empieza de adentro hacia afuera. Como lo dije anteriormente, la falta de raíces en el interior constituyen muerte espiritual, hermanos míos. Pero quiero que observen lo siguiente. Si usted tiene falta de raíces, se va a morir espiritualmente hablando. Pero si usted tiene raíces defectuosas, el resultado va a ser el mismo. Se va a morir espiritualmente. En primera de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 10, el apóstol le escribe a Timoteo y dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es una raíz defectuosa en el corazón. Lo llevó a extraviarse de la fe. Quiero que comprenda lo siguiente. Un amor desordenado por cosas vanas es una raíz defectuosa. Lo va a llevar a extraviarse de la fe. Quiero explicar eso por un momento, porque quiero que usted entienda. Algunos dirán: bueno, yo soy pobre, yo no tengo ningún tipo de codicia. No tengo codicia al dinero. Pero si usted prestó atención a lo que yo dije,
Quiero que preste atención a lo que dije anteriormente. Un amor desordenado por las cosas vanas. Permítame explicar eso. Permítame explicar esa expresión acerca de un amor desordenado por las cosas vanas. Por eso quiero decir, todo amor que ponga a Cristo en un segundo plano es desordenado. Quizás su amor puede ser al dinero. Quizás su amor puede ser a las casas, al deporte, al arte, a los hijos, a las esposas, a los esposos, a lo que sea. Si Cristo es puesto en segundo lugar por el amor al cual usted le otorga el primer lugar, ese es un amor desordenado. Y las raíces que están en su interior y en su corazón son defectuosas y lo van a llevar a extraviarse de la fe. Por cosas vanas me refiero a todo aquello que es perecedero, todo aquello que está aquí. Dice Hebreos en el capítulo 12, versículos 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, escuchen eso, que brote en los corazones una raíz defectuosa, una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí la raíz defectuosa constituyó una vida cargada y caracterizada por las obras de la carne, por el pecado, raíz de amargura. ¿Cuántas raíces malas, cuántas obras de la carne se manifiestan en nuestra vida y en nuestro corazón cada día? Y creemos que todo está bien. Sin santidad nadie verá al Señor, dijo el versículo anterior. Ese versículo no está de adorno. Es imperativo que lo entendamos. Es fundamental, es necesario, es urgente. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Saben qué me llama la atención de ese verso 15? Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Escuchen eso, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, una sola, no muchas, una. Pero hay cristianos, hay personas que se llaman cristianas que no brota una. Su corazón es como una planta de rosas, un jardín de rosas hermosas. Pero todas esas rosas y todas esas flores son de Sodoma y de Gomorra. Son rosas malditas. Es hermoso para Satanás, pero no para el Señor Jesucristo. Y el texto dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Cuántos de nosotros podemos ser sinceros y mirar a nuestro corazón y decir, esto me está estorbando para alcanzar la gracia del Señor? Pero si prestamos atención a lo que el texto dice, el texto no solo dice que hay raíces que nos estorban, sino que el texto dice es que hay muchas de esas raíces que hay muchos otros cristianos alrededor de nosotros que son contaminados por ellas. ¿Cuánto de tu vida te contamina tú y es un estorbo para ti, es un estorbo para los cristianos que están a tu lado? Esa es una desgracia.
es una gran maldición. Eso constituye que tu vida y tus manos están manchadas de sangre. Eso significa que tú eres de esos que están sirviendo de tropezadero para los cristianos. Es que si tú te quieres ir al infierno, vete solo, pero no lleves a nadie más contigo. No seas un ejemplo que Satanás va a usar para un falso cristiano, para un cristiano mentiroso. Que Satanás engaña a otras personas. Mira al hermanito Julanito, mira a la hermanita Julanita, es bellaco, es maligno, es mentiroso, es depravado, es perverso, es bla, es esto, es lo otro. Y todo está bien, él siempre se goza. Los hermanos lo aman, los hermanos le llaman cristiano, los hermanos lo tienen como ministro, esto y lo otro. Debemos de tener cuidado. No es tiempo para jugar. Debemos de entender que si vamos a vivir en la carne, no vamos a agradar a Dios. Y esa vida carnal serán esos pedregales que no permitirán echar raíz en el verdadero cristianismo. La palabra de verdad no va a hacer esa obra en nosotros. Para terminar, ustedes que me escuchan, cuidémonos, que nosotros no seamos esa porción caracterizada por esos pedregales. Por fuera nos vemos bien, pero por dentro estamos llenos de obstáculos internos, obstáculos en el corazón, para que la palabra del Señor no haga su obra. Escuchamos un mensaje y parece que brota nuestro cristianismo rápido y prometemos mucho, pero a la primera complicación, a la primera palabra del Señor, claudicamos. Dijo C.S. Ryle, y cito: tal vez den una gran cosecha de sentimientos agradables y buenos propósitos, pero es posible que durante todo ese tiempo no haya habido una obra bien arraigada en nuestras almas. Y así el primer viento helado de oposición o de tentación puede hacer que nuestra religión de apariencia se marchite y se muera. Hermanos míos, asegurémonos que nuestra religión no es de apariencia. Asegurémonos por sobre todas las cosas que en verdad estamos dispuestos a sufrir, a amar a Cristo, a dejar la soberbia, a dejar el amor propio. Que estos no van a ser esos pedregales que van a dar impedimento a que la palabra haga su obra en nuestros corazones. Si alguien ha contemplado que ha deshonrado al Señor viviendo de esta forma con una religión de apariencia, hoy es el día en el cual se puede arrepentir. El Señor es amplio y misericordioso. Si usted llama, se le abrirá. Si busca, encontrará. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.